Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jaime, Gibran. Eric, ¿cómo Buenos están? días. Gibran Araige, de TUDN. A los dos me gustaría preguntarles el significado de este torneo, ¿no? Es todavía un torneo que va arrancando en la CONCACAF, ¿no? Se ha jugado dos veces y las dos las ha ganado Estados Unidos y por ahí ha simbrado un poco al fútbol mexicano, ¿no? Con el Tata Martino cuando la perdió empezó como un declive de esa selección. A Diego Coca le costó el trabajo. ¿Qué valor, Jaime, Eric, le dan a este torneo el poder ser los primeros en ganarlo para México? ¿Empiezo? Pues creo que en lo personal para mí es un torneo muy importante, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para todo el equipo. Como dices, estamos trabajando para poder hacer grandes cosas. Creo que lo importante aquí es lo unido que esté el grupo, ¿no? Creo que tanto cuerpo técnico como jugadores estamos muy unidos y estamos conscientes de lo que estamos por jugar. Y pues, ¿qué digo? Para mí es muy importante el jugar este tipo de torneos. Sí, de igual forma. Buenas tardes a todos. Buenos días. ¿Tardes? ¿Días? Días ya, tanto viaje. Buenos días a todos. Sí, Gibran, es importante, como sabes, y lo has dicho bien. Es la tercera edición de este torneo, un torneo nuevo para la zona, para todos nosotros. Estamos en una instancia pues muy importante, donde en una semana se juega una copa también importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no se ha ganado, porque Estados Unidos se ha hecho en las dos ocasiones anteriores de esta copa y bueno, tenemos una bonita oportunidad de primero mañana, evidentemente, avanzar a nuevamente a una final y después buscar esta copa que creo que a todos nos llena de ilusión. Sé que opaca un poquito la Copa América de este torneo, pero a nosotros la verdad que estamos con toda la ilusión y la mentalidad de primero salir mañana a derrotar a Panamá y después ver lo que sigue. Jimmy, Eric, ¿qué tal? Muy buenos días. Francisco Villalobos. Jimmy, primero contigo. Irónica situación, ¿no? De que no tienes que preocuparte de calificar a la Copa América porque ya estás calificado. No tienes que preocuparte de calificar a la Copa del Mundo porque ya está calificado. Pero, no obstante, estos partidos, estos torneos sirven para un plan, ¿no? Trazar el plan que el objetivo es ganar ambos torneos, los que vienen, los que te acabo de mencionar, y por supuesto este. En particular este torneo, ¿en qué te ayuda en ese plan? O sea, esta parte de este plan, ¿qué es? El definir plantel, el ver el preparación física, mental, ¿qué es lo que representa Nations League para ese plan de 3 pasos que te acabo de plantear? Y Eric, mucha gente hispana, inmigrante, trabaja muy duro para pagar los boletos que no son los más baratos del mundo, pero o sea, invierten su dinero para venir a apoyar a la selección nacional. ¿Qué le dices a los miles de paisanos que van a ir a apoyarlos el jueves y el domingo? Pues para mí eso es muy padre, ¿no? El ver a pesar que estamos en Estados Unidos, estamos como locales, ¿no? Ver a mucha gente de nuestro país apoyándonos, ver a un estadio lleno, ver gente que hace ese sacrificio por estar ahí cerca de nosotros, a mí me da mucho orgullo y la verdad trato de responderles, de hacer lo mejor de mí, de entregarme siempre para que ellos se vayan contentos a su casa, ¿no? A mí en lo personal me encanta ver los estadios así, te digo, a pesar de que estamos en Estados Unidos parecemos locales y a mí eso me fascina y decirles que nos sigan apoyando, que nosotros siempre vamos a dejar todo en la cancha y nos vamos a partir la madre por ellos. No, al final creo que cada partido es importante para la selección, evidentemente para el grupo de jugadores y para el proceso. Como bien dices, hay un boleto ganado por ser locales, pero eso no quita que queramos hacer un proceso sólido. Y para mí lo importante siempre es dejar las instituciones, y en este caso la federación, mejor y con bases sólidas. Crear una cultura de trabajo también es importante. Creo que se han hecho cosas buenas en procesos anteriores, hay otras que podemos hacer mejor y me parece que ahí es donde estamos apuntando, a dejar algo sólido, evidentemente a base de dar resultados también, pero dejar algo sólido para que el fútbol mexicano no sea, no sé, por ser locales en este próximo mundial, que tengamos una buena actuación y después regresemos a lo mismo, sino crear esos cimientos que nos permitan seguir dando pasos importantes a nivel internacional. Como todo, como director técnico con el equipo y evidentemente para la federación. At the back. TVN. Buenos días. Buenos días, profesor Lozano. Bueno, Hola. buenos días también, Eric Buenos Sánchez. días.
Profe, ¿qué tanto cambia la planificación y qué tanto cambia para usted enfrentar a Panamá después de haberle ganado la final en la Copa Oro? Con un resultado justo, se encontró un equipo que plantó cara, pero ¿qué pretende o qué espera encontrar de Panamá el día de mañana? ¿Eres de Panamá? Sí, de Panamá. Perfecto. ¿Qué cambia? Pues cada partido es distinto, primero que nada. Era una instancia donde los dos veníamos con un poco más de tiempo con nuestras selecciones, donde la ilusión y la motivación y la confianza está al máximo por jugar una final, donde para mí tienes todo que ganar en una final. Y ahora estás en una semifinal con mucho tiempo entre la última vez que nos concentramos y esta, donde lo he dicho y los números los avalan a ustedes como uno de los equipos que más crecimiento ha tenido en la zona. Y para mí es mucho en base sí a los jugadores, sí a la generación, pero mucho en base al proceso que le han dado a su técnico nacional. A mí me tocó enfrentarlo en mi último juego de preparación, o nos tocó enfrentarlo en el último juego de preparación previo a Juegos Olímpicos. Creo que ganamos 3 o 4-0 y hoy el equipo es totalmente otro con los mismos jugadores. Entonces el tiempo te da la posibilidad de generar una cultura de trabajo, un entendimiento y fortalecer esos lazos también que son importantes en una selección en tan poco tiempo que los tienes para trabajar. Entonces es una semifinal. Estamos a todas las selecciones a 2 partidos de poder levantar una copa nuevamente y sin duda alguna que Panamá tiene muy claras las cosas que tiene que hacer en el campo, es de los equipos que más claro, a mi entender, lo tiene de la zona, y nosotros que hemos venido acumulando trabajo también en estos últimos meses para buscar llegar a este tipo de semifinales de la mejor manera posible. ¿Es distinto? Sí, es distinto, pero creo que los dos equipos, no te digo técnicos, pero equipos van a salir a dar una muy buena versión y a ganar el partido. Gracias, buenos días. Preguntarte, Jaime, si la actuación de Luis Ángel Malagón en el Azteca contra Honduras, digamos, te movió el tapete para determinar el portero titular en esta oportunidad, o si al hecho de haber sido por una lesión de Memo, lo deja a Ochoa como el titular, ¿no? Para esta Nations League. Y Eric, preguntarte cómo se han sentido con Jaime en este proceso, ¿no? Que te toca estar pues ya prácticamente como uno de los que ha iniciado, que se ha ganado su lugar, en relación al ambiente en el grupo, porque en las últimas horas ha habido jugadores que han hablado de procesos anteriores y que de pronto se sentían incómodos con ciertas circunstancias de los cuerpos técnicos. ¿Ustedes cómo se han sentido con Jaime? Muchas gracias. Creo que hay un grupo muy unido, ¿no? Creo que desde que llegó este cuerpo técnico el grupo se ve muy sano, se siente muy sano. Creo que, como lo he dicho, es un grupo muy unido, un grupo que el ambiente cambió totalmente, ¿no? Se vio del torneo pasado a la Copa Oro, creo que ahí se dieron cuenta de la diferencia que hubo. Entonces a mí en lo personal me gustó, ¿no? El cambio que hubo, creo que nos conjuntamos todos muy bien, ¿no? Nos entendimos muy bien desde el primer momento y eso es lo importante. Entonces yo creo que todos mis compañeros, cuerpo técnico, staff, todos estamos muy, muy contentos y emocionados y sabemos que todos tenemos el mismo objetivo. Entonces eso es lo importante para que todo el trabajo y todo esté bien en nosotros y podamos ir juntos en el proceso. La Villa. De Malagón no me movió el tapete porque sé lo que me puede dar. Y es prácticamente eso. Es un portero que me ha tocado y es uno de los 2, a mi entender, o 3, que me ha tocado ver durante el proceso olímpico, que más crecimiento ha tenido, sin duda alguna. Él es uno de ellos, porque empezó un proceso olímpico siendo el 4º o el 5º y acabó siendo el 1 de ese proceso. Después nos reforzamos con Memo y terminó siendo el 2, pero Malagón no tiene techo, es lo que te tengo que decir. No tiene un techo porque lo he visto crecer, porque lo ha demostrado y porque tiene, me parece, las cosas muy claras. Entonces, no es que me sorprendió. Yo sé que con los ojos cerrados, cuando Malagón esté en la portería, va a responder como lo ha hecho, como lo hace en su equipo cada 8 días, que a una corta edad ha llegado un equipo también importante y le ha tocado salir campeón, y parte fundamental de ese equipo y de buen paso que tiene y de que sigan peleando por hacer cosas importantes es también gracias a él. Entonces, digo, no me sorprende porque lo conozco bien, me conoce bien y sí que cuando Mala tenga la oportunidad de estar nuevamente en cualquier equipo en nuestra selección, seguramente lo hará todavía mejor. Jimmy, soy Jesús Padilla de Furia Deportiva, Hola, TUDN Jesús. Radio. ¿Se respetarán jerarquías en el sentido de Memo, que regresa ya sano para
participar en el partido? ¿Vas a respetar la jerarquía en ese aspecto? Pues es que yo no lo veo como respetar jerarquías, porque hay jugadores que te dan mucho más que una titularidad. Lo veo así, lo siento así, me toca estar con ellos todo el tiempo, entrenando en el vestidor, en el hotel, y no solamente es un tema de lo que nos ha dado, sino los que nos sigue dando y nos puede seguir dando. Entonces, el que esté bien, evidentemente, porque partimos de esto, que esté bien, que pase un buen momento, porque ayer lo comentamos en nuestra primera reunión que tuvimos todos. Si están aquí, independientemente del momento que vive el club de algunos, es porque para mí están bien, están bastante bien y le pueden dar a la selección todavía mucho, ¿no? Entonces, hablando de Memo, hablando de Malagón, del mismo Julio y de los que no están, que estuvieron en la lista, creo que los tenemos pocos días, pero tenemos tiempo para verlos y para tomar una decisión, y el que sea de los tres seguramente que lo hará de muy buena forma. ¿Y será difícil tomar la decisión de quién va a ser el 9 para este partido? Siempre. Siempre, mira, a veces vienen tres. Hoy Raúl no había tenido tanta participación, se alargó un poquito su recuperación, pero hoy tenemos dos que para mí son excepcionales. De este lado, Jimmy, Alejandro Orbañanos. Hola, Alex. Buenos días. Por ahí se le restó credibilidad a lo hecho en la Copa Oro porque Estados Unidos y Canadá no iban con su equipo estelar, titular, que se abrió un poquito el camino, en fin, ya sabemos cómo terminó esa historia favorable para ustedes. En lo personal, Jaime, ¿ves este torneo como ese golpe de credibilidad que necesita tu proyecto para afianzarte rumbo a Copa América, afianzarte rumbo al 2026, como decir, pues este es el golpe de credibilidad y de autoridad que necesito dar como proyecto, como cuerpo técnico? Yo, como lo dije toda la Copa ahora, Alex, voy paso a paso, voy concentración a concentración. Me queda muy claro que aquí no hay partidos amistosos, hay de preparación y hay que ganarlos. Hay que probar algunas cosas y a veces no lo entiende mucho la gente, porque hay que estar preparado para algunas situaciones, pero mira, soy sincero, queremos ganar la Copa, queremos ganar esta Copa, más allá de para ver un futuro a 2 años y medio, porque queremos, te digo, tener esos cimientos. Creo que siempre que hay buenos resultados, maquillas muchas cosas, es una realidad, porque no todo está bien cuando ganas y no todo fue fabuloso en la Copa Oro. Hubo cosas que no se hicieron del todo bien, pero afortunadamente tenemos este tiempo para seguir mejorando y creciendo todos. Pero sí, me gustaría cada vez hacer las cosas mejor, cada vez que la selección juegue mejor, cada vez que la selección sea más estable, que no tengamos esas actuaciones muy top con equipos top y muy bajas cuando a lo mejor debemos mantener más la regularidad. Eso me gustaría ver en una selección un estilo muy definido, credibilidad como lo hemos visto, y que el jugador siga dando la cara por su país. Y como decían hace rato, va a venir muchísima gente a apoyarnos, no solamente de Estados Unidos, sé que de mucha que viene de México, de otras partes del mundo, a ver a su selección, a apoyarla y a ver una buena actuación. Entonces, por todos ellos, por nosotros y sobre todo por los jugadores que son los que hacen el gran esfuerzo y de estar aquí, y evidentemente tenemos el privilegio de estarlo, pues ojalá que sean primero el día de mañana una gran actuación y próximamente el domingo. Buenos días, Jaime. Buenos días, Eric. Felipe Valenzuela, Los Ángeles. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Sigues pensando que Panamá, en algún momento lo comentaste, ha sido el equipo que más te ha sorprendido creciendo en el área de la CONCACAF? Digo, no por eso jugaron la final de la Copa Oro y ahora están en semifinales. ¿Sigues pensando eso? Eric, la misma pregunta. ¿Que Panamá ha sido el que más ha progresado en el área? Sí, creo que a mí en lo personal, igual como dice el profe, ¿no? Creo que ha tenido mucho crecimiento, hay jugadores que son muy, muy buenos. A mí me ha tocado enfrentarme aquí en mi club contra jugadores que son, en mi caso, los contenciones de Panamá, y bueno, a mí me sorprende lo buenos jugadores que son, ¿no? Creo que tienen grandes características, pero bueno, creo que eso igual tiene que depender por lo que hagamos nosotros. Creo que eso va a ser lo más importante, y sí, han tenido un crecimiento bastante bueno, pero como te digo, hay que depender de lo que hagamos nosotros. Sí, Felipe, ¿cómo estás? Sin duda, nuevamente, digo, ahora volteada a las semifinales, pero es un poco lo que vimos en Copa Oro y tiene algo que ver que son, me parece que al día de hoy, las 4 selecciones que están arriba, un poco arriba de las otras, pero en este caso Panamá, el otro rival Jamaica,
también que tiene mucho jugador en la mejor liga del mundo, entonces eso también ayuda, ¿no? Ya no es nada más el tema físico con estos dos equipos, sino también una organización, evidentemente, como todo en la vida está más globalizado esto, están mucho mejor entrenados, están en mejores ligas y eso hace que compitan de una mejor manera. Entonces, sí, para mí, sí, estas dos selecciones, pero creo que Panamá un pelín por este tema del proceso que han mantenido. Jaime, buenas tardes. Buenos días, Carlos Rodrigo Hola, Hernández Carlos. de Fox Sports. Jaime, para este partido, tomando en cuenta pues, por la importancia, ¿te vas a ir por jugadores de experiencia o los que están pasando por un buen momento? Como lo de Quiñones, como lo de Eric, lo de Arteaga, lo de Gallardo, que ahora está jugando como volante, el mismo Malagón en la portería. Gracias. Un poco todo. Como técnico tienes que ver muchas cosas. Tienes que ver, sí, para mí primero para mí todos están bien. Después tienes que ver relaciones dentro del campo. Tienes que ver hasta cierto punto también horas de juego, horas de viaje. Son muchas cuestiones las que tienes que analizar. Y a lo mejor nos complicamos la vida, como técnicos ahora, cuando antes no era todo mucho más sencillo, pero hay muchas cosas y trataremos de poner los 23 pueden estar y lo van a hacer de maravilla. Trataremos de poner a los 11 que consideremos que son los indicados en este momento. Y no quiere decir, y es difícil, es difícil. Así como una lista se queda gente fuera que merecía estar adentro, una alineación, imagínate. Afortunadamente tenemos esta posibilidad de tener más de 11, muchos más, que pasan un buen momento y que pueden salir a representar de la mejor manera a su selección. Entonces, siempre la intención es decidir de la mejor manera con el afán de ayudar a la selección. Concretamente, Jaime, buen día. Hola, Mau. Mauricio May de este lado. Concretamente, en el caso del centro delantero y de la portería, más allá de lo que ya desglosas en esta respuesta que le das a Carlos Rodrigo, preguntarte en qué te vas a basar concretamente, porque Sí. ya hablaste de jerarquía, ya hablaste de experiencia, en qué te vas a basar concretamente para tomar esa decisión del portero titular y del centro delantero. ¿En qué nos basaremos? Bueno, normalmente llegas o a mí me pasa mucho desde la Olímpica. Uno va viendo a los jugadores en sus clubes y te vas imaginando un escenario, también dependiendo mucho de lo que tú quieres hacer y lo que va a hacer el rival. Y después hay momentos, y casi siempre sucede, donde llegan y una o dos posiciones, porque ves muy bien al jugador, a uno que a lo mejor no tenías tan considerado, o porque crees que es lo ideal, cambias, ¿no? En este caso, ¿en qué me voy a basar? Evidentemente en lo que hemos venido haciendo en este proceso, en lo que hemos venido haciendo, en que el jugador esté bien físicamente y mentalmente, porque es importante, lo puedes traer y pensar que está bien y luego lo ves y no es así. Entonces, sobre todo en estas dos cosas, Mau, en que el jugador, lo que hemos venido desarrollando en este proceso, hemos analizado los partidos anteriores nuestros, evidentemente el último con Panamá, y trataremos de sacar las mejores conclusiones para tomar una decisión acertada. Hola Jaime, buenas tardes. Cuando llegaste en el verano pasado hablabas de que seguramente una deuda, una aspiración del fútbol mexicano a nivel de selección es respetar los procesos, ¿no? Que no se vaya evaluando a partir de que si ganas hoy Liga de Naciones o Copa Oro, ¿no? O Copa América, que es este año, ¿no? Yo así te entendí que esa era la aspiración. En el caso concreto, Jaime, has hablado con el comisionado Juan Carlos Rodríguez para que te respalde, para que diga, en caso de que no se gane tu puesto, está seguro, seguimos con el proyecto de Jaime Lozano. Y la segunda, Jaime, como se dice coloquialmente, hace unos días se abrió la caja de Pandora, ¿no? Del fútbol mexicano, con referentes, uno que ya no está y dos que están dentro de tu selección. ¿Qué opinión te merece el que se está hablando con esta transparencia de lo que sucedió en procesos anteriores? Híjole, son muchas preguntas. A ver, la primera, repíteme rápido, por favor. El respaldo. Digo, el respaldo hay y la confianza hay, porque si no yo no estaría aquí el día de hoy. Evidentemente sabemos que en el fútbol universal, pues
dependen mucho los resultados para darle continuidad a un cierto proceso. Es lo que yo hablaba con respecto a Panamá, con otras selecciones que han respaldado procesos más allá de resultados inmediatos. Entonces, a mí me encantaría que pensáramos así. Me toca estar aquí hoy, pero a mí me hubiera encantado que anteriormente se hiciera y que posteriormente se haga, ¿no? Porque cada vez lo tengo más claro. Y no es porque yo esté aquí, pero evidentemente vas creciendo, vas viendo otros equipos, vas viendo otras selecciones y me parece que si eliges con la confianza y eres acertado y das tiempo a un proceso, al final vas a tener muy buenos resultados. Ese por un lado. Sé que esto, por todo lo que generamos en el país, pues es de resultados. Así es, ¿no? Tendría que ser, no lo creo, pero es así. Después, sí, algo me enteré, que se abrió la caja de Pandora, como dices tú. Y mira, cada quien es libre de comunicar lo que quiera. Cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una forma de ver su situación y la vida. Yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, es lo que te puedo decir. A mí me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico igual. Estuve muy pegado a él trabajó. Después los resultados, estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos, pero es fútbol. Y creo que la emoción y los momentos importan muchísimo en esto y creo que a toro pasado el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo. Creo que para hacer un resumen de esto, no me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo porque hacia mi persona siempre fue impecable. The last question, please. Yeah. Buen día, Jaime. Roberto Rivera para Panamá. Eric hablaba del medio campo panameño y decía lo bueno que son los contenciones. ¿Qué te queda del fútbol panameño a nivel de un jugador? Que digas, aquí comienza todo, aquí se maneja todo para el fútbol panameño, a nivel de selección en este momento. ¿A mí o a los dos? Bueno, a mí en lo personal te digo, yo me ha tocado jugar contra ellos, ¿no? A mí en lo personal sí, claro, y sé que son grandes jugadores, ¿no? Creo que tienen grandes características. En lo personal creo que tengo que estar atento, si me toca estar, si no me toca estar voy a ayudar a mis compañeros, pero tengo que estar muy atento, ¿no? A las capacidades que ellos tienen, porque sé que son muy vivos, tienen experiencia también, pero como te digo, creo que en lo personal se me hacen grandes jugadores y bueno, uno tiene que trabajar para estar al tú por tú y más. Para Panamá, ¿quién es el mejor de la selección? Y te lo contesto yo. Ya lo tengo acá, ¿eh? Sin duda. Sin duda. Mira, lo enfrentamos en Panamericanos en Lima. ¿Qué edad tenía él? 18, 19 años. Muy chiquito, muy chiquito. Y ya se veía lo que era. Y ya de esa edad, 18 años, que era el más joven de esa generación, posiblemente lo enfrentamos en el primer partido, 0-0. Y ya se veía que era Carrasquilla, ya se veía lo que iba a hacer. Creo que ha mejorado en inmensidades. En Houston hace, ¿qué? 3, 4 años que está. Bueno, el tercer año y lo mismo. O sea, él ha evolucionado mucho porque tiene que evolucionar, porque está en una muy buena liga, porque se siente cómodo y creo que también los técnicos hacen que los jugadores se sientan a gusto y puedan sacar sus mayores cualidades y sin duda alguna que Tomás hace eso con Carrasquilla. Entonces, todos son muy buenos. Carrasquilla tiene ese toque que te pone un pase filtrado, que se quita uno de encima y te genera algo distinto, que te arrastra la pelota, que tiene tiro de media distancia. Para mí es lo mismo que para ti. Todos son buenos, pero Carrasquilla creo que es ese un poquito más distinto que todos. Sí. Thank you very much. In this way, we conclude with this press conference.